Continuamos en Encuentro de Negocios, como cada semana estamos de vuelta con nuestros podcasts. Está con nosotros Priscila Cornejo. Priscila, bienvenida a Encuentro de Negocios en este podcast, el primer podcast del 2020. Muchísimas gracias, Brian. Así es, venimos con todo. Este 2020 va a ser un gran año y vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Cuéntanos, Priscila, hoy de qué vas a platicarnos en el podcast. Pues hoy vamos a hablar del crecimiento que Banxico ha proyectado para México en este 2020. Tú sabes que después de que Andrés Manuel López Obrador toma el poder, el crecimiento y las tasas vinieron hacia abajo por distintas actividades y distintas decisiones que se tomaron. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy. Sí, es un tema, ¿no? Si ponemos entre comillas polémico. Hay proyecciones negativas para el crecimiento. Hay noticias que luego suelen estar muy positivas y de repente suelen estar negativas. ¿Qué proyección hay para este año? Porque pareciera que muchos esperaban como que un golpazo por todo porque la realidad es que también hay muchos medios que han hablado sobre que no hay crecimiento, que no hay inversión, que no hay nada, que estamos casi en un lugar catastrófico, pero al mismo tiempo no se nota a grandes rasgos que existe ese golpe económico. No, precisamente, bueno, si hablamos de cuánto se ha proyectado, hablábamos de un 0.2% hasta menos un 0.2%, que es catastrófico. Que ya es estar en recesión totalmente. Exacto, y muchos medios hablan de eso, de que si estamos en recesión o no. En términos numéricos, pues creeríamos que sí, ¿no? Y creo que es muy difícil que se pueda mover esta proyección. Cuando se le cuestionó al presidente sobre esto, nos hablaba sobre el famoso dame un año más, ¿no? Sí. Pero también hay aspectos muy importantes por los que no nos damos cuenta de que este crecimiento en el que nos estamos estancando. Por ejemplo, nunca habíamos visto un año en el que entrando enero no hubiera un incremento a los combustibles, que fue buenísimo para todos. El incremento de los impuestos, pues tampoco, así que vamos bien, pero también hay que ir analizando ciertas cuestiones del año pasado que nos van a afectar para este. Ok, que son puntos importantes para entender qué es lo que está sucediendo y qué proyecciones hay, porque también el mundo está en un entorno sensible, también la economía mundial no está tan bien, lo hemos hablado en diferentes podcasts, la economía mundial está en un punto en el que el ciclo económico no se cierra por más de que ya han pasado más de 7 años, más de 11 años, 12 años de la última recesión. Y que un periodo que al menos es el más lógico es de 7 años de un ciclo económico que vuelve otra vez de recesión, desarrollo, crecimiento y toda la curva y otra vez iniciar. Ya han pasado más de casi 5 años de esa curva que debió haberse cerrado y pareciera que es una olla de presión que también está ahí en la economía mundial. No, es que, por ejemplo, México que tuvo todo este aspecto de la migración, ese también fue una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque al momento de que hay un flujo migratorio de Centroamérica que atraviesa por México, que fue 938,000 personas que querían entrar a Estados Unidos, también puso ahí como candente la situación entre México y Estados Unidos, porque se hablaba, el presidente lo dijo, que iba a crear un arancel hasta de un 25% si México no controlaba eso. Entonces son cuestiones externas que afectan este proceso, esa curva en la que no podemos despegar. Sí, y que como tú lo comentas, o sea, hubo situaciones en las que hubo presión, en las que se ejerció muchísima presión para que esto sucediera y que también ponían en vilo la economía mexicana, o sea, hacía algo con el flujo migratorio o se venían sanciones económicas que iban a afectar el país, o sea, no había opciones o no había literalmente alternativas de qué hacer ante una presión de una potencia que es Estados Unidos. Exacto, aparte hablábamos de intervención, de que Estados Unidos quería mandar su fuerza a la frontera. A la frontera, y no solamente a la que limita México con Estados Unidos, sino también a la parte de México con Centroamérica. Estuvo muy fuerte esa bronca que nos aventamos. Entonces, ¿todo esto cómo impacta? Impacta dentro de la confianza que se tiene en la estabilidad económica de un país. ¿Qué afecta esto? Pues la inversión. Hace que las empresas se vayan. ¿Qué pasó con ahora cuando
cuando la crisis política también nos embarga la llegada de Evo Morales, que también sí, claro, repercutió en toda esa confianza de los inversionistas en México. Sí, que literalmente tuvieron que, tal vez fue la mejor decisión para todos, porque México todavía es un país que, si bien se está teniendo un acercamiento por parte de todos los ciudadanos a tener conocimientos políticos, todo esto, no es tan ideológico arraigado como otros países, como Argentina, por ejemplo. Sí, claro. Y se fue a Argentina y a Evo lo recibió en Argentina, está refugiado en Argentina. Argentina hace frontera con Bolivia, políticamente le conviene. Que estuviera Evo Morales en México, yo creo que nada más fue el cumplido de haberlo recibido, haberlo rescatado del golpe de Estado, porque fue así. No, claro, pero los empresarios también tienen como que su Sí, postura su postura ante eso, no lo veían con buenos ojos, sí, claro, ante pues una izquierda más radical, y no querían que también este gobierno se viera implicado en una izquierda tan radical, porque no lo es. Exacto, pero bueno, son una serie de factores que vienen a afectar a la inversión. Si hablamos ahora del problema que tuvimos con el presidente Donald Trump, hablamos de exportaciones. Y obviamente pues también hay una fórmula económica que hablamos de demanda agregada. Sí. La demanda agregada también influye mucho en el crecimiento de un país. Entonces, si disminuyes la inversión, si disminuyes las exportaciones, ¿qué va a pasar? Esa demanda agregada se va a hacer súper chiquita. Y es también una parte importante a analizar cuando hablamos del crecimiento económico del país. Claro. Entonces, para 2020, pues no va a ser tan grande para el país, pero la ventaja que le puedo ver desde un término económico es que los ciudadanos, la población, no lo va a sentir tanto. Interesante porque, bueno, no se está percibiendo tan fuerte. Creo que los medios sí llegaron a ser muy exagerados en su momento. Habrá que esperar, es enero, es mitad de enero, parece que está yendo muy rápido, como si estuviera un acelerador, a diferencia del año pasado. Pero, bueno, son perspectivas no tan de incertidumbre negativa, pero sí para estar alertas, porque en México no es un caso aislado de un problema económico que pueda surgir en cuanto a una recesión. Son varios países y la economía mundial en sí está así, o sea, la economía mundial está en el pico, lo decíamos, de que el ciclo no se ha cerrado y se tiene que cerrar, porque en economía así es, el ciclo tiene que llegar a una recesión tarde o temprano. Sí, la economía es mover ciclos. Exactamente, y el ciclo no se ha cerrado, se debió haber cerrado 2015, 2016 hubiera llegado otra recesión, es 2020 y no llega. Sí, después de la crisis del 2008 era lo que se esperaba, Sí. pero nada más no mueve esto. Ahora lo que es preocupante es cuando llega una recesión mundial, esta sí va a ser una apocalíptica recesión, sí, porque aparte de que ha durado mucho tiempo el ciclo, el mundo está más interconectado que hace 12 años. Sí, la globalización es un fenómeno tremendo. Transferir dinero, por ejemplo, o sea, en 2008 todo el mundo decía, la gente va a sacar el dinero de los cajeros porque va a entrar en pánico. Sí. Ahora la gente puede transferir su dinero a otro bien intangible como son las criptomonedas en cuestión de segundos. Instrumentos financieros como las acciones y todo esto corren un grave peligro. Sí, y que se mueven rápido. O sea, que el punto es que todo va a ser muy rápido y que la gente puede mover su dinero muy rápido. Priscila, ¿algo más que quieras agregar para finalizar? No, pues nos vemos en el siguiente podcast y hay que seguir hablando de estos temas porque el crecimiento económico de México va a ser muy importante en este 2020. Perfecto, Priscila, pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos aquí la próxima semana con los podcasts. Un gran año, feliz año para ti, tu familia y a todos los que nos escuchan en esta nueva temporada de podcast. Y nos escuchamos, ya saben, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, YouTube y en Facebook pueden encontrar ahí toda nuestra información. Hasta la próxima, Priscila. Hasta la próxima.